va llegando desde el sol. Viene volando, viene llegando, llega desde el sol. El cóndor va trayendo medicina desde el sol. Viene curando, viene sanando, llega desde el sol. El cóndor va cuidando a los hijos del sol. Va protegiendo, va empoderando, llega desde el sol. Buenas noches, amigos. Hoy martes 8 de junio del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy contamos con una grata participación desde Venezuela. Está con nosotros Jocelyn Bracho, la doctora Jocelyn Bracho. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Martín. Agradecida con esta invitación. Súper contenta de compartir con la audiencia. Ok, muy buenas noches nuevamente y muchas gracias, doctora, por la posibilidad de que podamos tener la charla el día de hoy. También agradecer al maestro Mao, que hizo el contacto, ¿sí? La posibilidad de que podamos hacer esta charla del día de hoy, que va a estar buenísimo. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, pero antes que todo voy a presentarle las cosas que hace. Usted está radicada en la ciudad de Maracaibo, ahí en Venezuela. Es médico internista, ¿sí? Maneja técnicas como, es maestra de Reiki, maneja técnicas como la biocoherencia, la psiconeuroinmunología, que hoy vamos a tratar un poquito en profundidad. Así es que, doctora, vamos a conocerlas un poquito, cómo es que usted deja, no, si podemos decir deja, comienza a integrar esas técnicas complementarias y alternativas. ¿Cómo es que se le despierta el interés por estas temáticas? ¿Cómo es que llega esto a su vida? Sobre todo la psiconeuroinmunología. Bueno, Martín, en mi práctica profesional yo comencé a darme cuenta que en las consultas los pacientes eh, iban mucho a ser escuchados. Y yo comienzo a darme cuenta de que las consultas cada vez eran más extensas y que los pacientes, aun cuando los refería a otros, porque necesitaban otras especialidades, eh, regresaban y me decían que por qué yo los había enviado a otra especialidad, que en esa otra especialidad que la necesitaban, no se habían sentido tan identificados, que no los escuchaban. Y yo comienzo a darme cuenta además que había en algunos círculos viciosos en los pacientes, en sus manifestaciones clínicas, en la reaparición de síntomas, inclusive dificultades para integrar hábitos, de cambiar hábitos que ya tenían, incorporar hábitos saludables nuevos. Y yo comienzo a darme cuenta que la medicina convencional no me estaba dando algunas respuestas, porque los pacientes, muchos no se terminaban de curar. Y yo comienzo, estoy en esa, como que en esa búsqueda, comienzo a conocer personas y comienzo inicialmente a hacer equipo de trabajo. Y entonces yo hacía la parte de la medicina convencional, pero me asociaba con alguna otra persona de estas, iba conociendo estos maestros que se me fueron presentando en el camino. Y yo comienzo a darme cuenta cómo se podían integrar perfectamente y cómo podía haber una visión más completa. Y por ahí entra la curiosidad y lo primero que me consigo es con un maestro Reiki que me invita a hacer la formación. Y de verdad que allí comenzó el camino. Yo inicié con Reiki. Con Reiki. Lo primero que yo hice. Sí. Primero, fíjate que yo siempre acostumbraba a que si a mí me presentaban un medicamento nuevo, me hablaban de alguna técnica nueva, yo siempre lo utilizaba en mí.
Entonces yo Ajá. decía, si a mí me funciona, entonces yo ahora sí la puedo poner en práctica y sí puedo utilizarla con mis pacientes. De manera que así empecé. Yo empecé primero a disfrutar de las terapias de Reiki y después allí entonces pues yo dije, no, Qué esto bueno, qué es bueno. maravilloso y yo quiero aprenderlo. Y bueno, ya así en el camino se fueron como que sumando otras cosas, fueron apareciendo maestros. Conocí primero al doctor Roque Hernández y entonces hice la formación de psiconeuroinmunología con él, que todavía sigo siendo su discípula. Luego, bueno, ya conocía, más o menos a la par conocí al maestro Rafael Alcaz, que lo conocía vía online primero, a través de Dragón Rojo, y después lo conocí personalmente, coincidimos, y bueno, hice la formación también de biocoherencia con él, y bueno, poco a poco se fueron sumando las cosas, y yo comencé a darme cuenta que ahora la gente sí se curaba, que ahora los pacientes sí se curaban, que Qué con lindo. todo eso que yo estaba aprendiendo, se curaban y podía integrar todas estas técnicas y todo este conocimiento, condensarlo, ponerlo en práctica y además de eso ver los frutos, que era lo más importante. Qué bueno, me encantó. Me encanta, bueno, quiero mandarle un saludo al doctor Roque Hernández, también a Rafael Alcaz, al maestro Mau, toda una hermandad que estamos teniendo desde Venezuela, ¿sí? Y estamos muy contentos de conocer gente nueva y de países hermanos como ustedes, y que contribuyen a todas esas terapias complementarias, alternativas, y crear un mundo distinto, ¿sí? Tal vez un mundo mejor, ¿por qué no? Ofreciendo todas esas herramientas que son distintas, ¿sí? Y pueden abordar al ser desde por eso mismo, desde un distinto ángulo. Y esto que usted ve, ¿no? Que a partir de integrar lo que aprendió, puede ver que las personas se recuperaban. Esto me hace acordar, doctora, cuando antiguamente el médico antiguo, el médico de familia, conocía no solamente al paciente qué le pasaba, sino que sabía qué es lo que ocurría en el hogar. Conocía lo que pasaba con papá, con mamá, con el Sí, primer hijo, con el tercer hijo. Entonces era el médico de la familia. Entonces, y cuando iba a esa consulta se quedaba mucho tiempo. Entonces se escuchaba. Entonces usted narraba esto, que sus pacientes era como que estaban muy apegados a ustedes, ¿sí? Y muy probable que usted tuviera una escucha consciente, ¿no? Esa empatía, ¿no? No verlos que si un paciente viene con un problema en el hígado, tratarlos con ese problema del hígado, pastilla para el hígado, y nos vemos y listo, sino que eh, seguramente usted tenía una mirada, un abordaje que después con el aprendizaje con las terapias de psiconeuroinmunología pudo abordar ya, comprender que a lo mejor algo estaba haciendo sin darse cuenta de todo eso, ¿no? Ya en usted era natural esa escucha consciente y ser empática. ¿Tiene que ver un poco con esto, doctora? sí, 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 totalmente. Fíjate que yo, por ejemplo, llegaba un paciente y yo sabía si vivía, si tenía nietos, si vivía con los nietos, si vivía con los hijos, si estaba divorciado. Inclusive a veces me contaban cosas íntimas, o sea, cosas que de repente no sabía su pareja hoy. O sea, increíblemente. Y por supuesto pasa mucho eso, inclusive pasa ahorita que yo puedo ser el médico de una familia completa, Qué bueno. porque conoce y no, y bueno, entonces para una persona, no, yo quiero que atienda a mi papá, yo quiero que atienda a mi hijo, yo quiero que atienda a mi pareja. Y entonces se van sumando y hay familias que yo atiendo que ya los conozco. Y es que es muy importante, Martín, entender el entorno que está viviendo el paciente. Si yo examino un paciente y tiene la tensión elevada, yo tengo que ir más allá de decirle, mira, vas a tomar esto. O sea, prescribo y ya. Pero la pregunta es, ¿por qué ese paciente se le está elevando la tensión? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viviendo esta persona? Que su cuerpo está hablando a través de ese signo. Está diciendo que algo está pasando, que algo hay que resolver. O sea, ir más allá de lo que está delante de tus ojos. Y para eso tienes que ir al ser, ir al ser. Y allí es donde es la integración de lo que verdaderamente es la salud. No Claro. solamente es el equilibrio físico, sino que debe haber un equilibrio en el área energética, en el área espiritual, en tus emociones. Tiene que haber ese equilibrio.
y comenzar a ver las verdaderas causas, ¿no? Del origen, de por qué del viene esa origen de... acidez, por qué viene esa acidez. Ok, entiendo que usted tiene esa acidez, pero bueno, pero vamos a ir un poquito en profundidad. Y esto debe que, me imagino, para los pacientes, cada vez menos, porque la medicina esta alternativa, complementaria, está creciendo a nivel global, entonces cada vez es más aceptado el abordaje que tienen los pacientes, y con el paso de los años va a ser aún más aceptado que vayan al médico y que digan, ok, no solamente te voy a dar una pastilla para tu acidez, sino que vamos a indagar por qué proviene, cómo proviene, de dónde proviene esa acidez. Ujú. Entonces, eso es lo importante, y a partir de ahí hay esa sanación, ¿no? De ese todo que usted mira, doctora. Sí, sí, fíjate que es interesante porque me pasa con mucha frecuencia que llega el paciente y se sienta. Entonces, buenos días, tal, mi nombre, ajá, bueno, dice el nombre, bueno, vamos a tomar los datos y tal, nos presentamos primero, tomamos los datos, entonces cuando comienza, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, un ejemplo, bueno, es que tengo un dolor fuerte acá en el cuello, del lado derecho, tal, entonces yo, ok, entonces yo digo, ¿y quién? Es la pregunta, ¿quién es el hombre de tu familia que tú sientes que te tiene el pie puesto en el cuello? ¿Por qué te sientes desvalorizado por eso? Entonces enseguida la persona dice, "Ah, doctor, usted es bruja. ¿Cómo va a ser?" Y yo, no, no soy bruja, es que tu cuerpo está hablando. Tu cuerpo está hablando porque justamente cuando biodescodifica, ya nosotros sabemos que todo lo que es músculo, huesos, articulaciones, tiene que ver con desvalorización. Ah, esa persona se siente desvalorizada. Ok, tiene dolor en esta parte y esta nos habla de rigidez. Entonces ya también te va dando además mucha información de la persona. Entonces, bueno, uno dice, mira, tú eres una persona que eres controladora, te cuesta, eres poco flexible. Sí, sí, doctora, yo soy así. Y de pronto Entonces, comienza a mirar, me imagino que el paciente, ¿no? Mira para un lado, mira para el otro, mira los diplomas de usted y piensa que se debe haber equivocado dónde entró. Si entró a un médico o a un psíquico, pero ¿qué pagué? ¿Qué consulta acabo de pagar? ¿Un psíquico o un médico? No, no, sí, estoy con la doctora Jocelyn Bracho y me está diciendo esto, que es verdad, pero ¿cómo es que sabe todo esto? A partir de eso, ¿no? Que el cuerpo habla lo que la boca calla. exactamente. Entonces, claro, eso es bien bonito porque te permite además ser empático con la persona, rompe el hielo, ya la persona se abre un poquito más y entonces ahí comienza a hablar, comienza a drenar todo eso que tiene dentro y a veces el paciente inclusive lloran, a veces porque son emociones que están reprimidas, que no han podido exteriorizar, que a veces no las han podido ni validar y en ese espacio tú le brindas confianza a la persona y además de eso te colocas en la postura de que puede confiar en ti, tú le brindas esa confianza y la persona, por supuesto, entonces se libera de todas esas emociones y todas esas cosas. Y entonces, cuando uno le empieza a explicar, porque hay una cosa bien interesante, que es que cuando la persona sabe lo que está viviendo, sabe lo que está pasando en su cuerpo, porque uno le explica que es la ventaja que tiene tanto la psiconeurología como la biodescodificación, bueno, tú le explicas a la persona el tránsito que lleva en su enfermedad, en qué fase está, mire, y tú estás aquí, te pasó esto, ¿verdad? Viviste esto y te sentiste de esta manera, sí, doctora, sí, yo me sentí de esa forma, pero después te sentiste así, sí, bueno. Y después cuando tú le explicas cómo va a ser su fase de sanación, todo lo que va a transitar, la persona está más tranquila, está más tranquila. Y por Doctora, ejemplo, sí, sí, dime, dígame. Martín, dime. El ámbito que usted comenta, ¿es común también en los hospitales, en las clínicas allá en Venezuela, o es de un ambiente más privado, consultorios externos, un consultorio privado de usted? ¿O también esto se lleva en los hospitales, digamos, públicos, en las clínicas públicas, digamos, que pertenecen al gobierno o al Estado? ¿También? ¿O el tiempo, o el tiempo que a veces les dan cuando trabajan a nivel público, los condicionan a ustedes para poder tener este abordaje, más Sí, allá de que lo sepan? sí, mira, yo creo que es un poco complicado hacerlo en una práctica
de ese tipo, porque claro, desde, digamos que en este periodo de pandemia todo cambió. Pero anteriormente también, porque si trabajaba, por ejemplo, en la parte privada, te exigían ver un número de pacientes en un tiempo determinado, y eso era como complicado. Cuando yo inicio esta práctica, yo estaba en un ambulatorio, que es más un lugar pequeño, era tipo mixto, había parte del gobierno y parte de fundaciones, y me permitían ser como que más laxa Ah, con el tiempo, y eso me permitió a mí poder empezar pues a dar una atención de más calidad. Hoy día ya yo tengo la práctica privada. Y fíjate que ahora esto, digamos que hemos tenido que adaptarnos ahora y ahora prestamos este servicio a través de la vía online. ah, Y también es factible, es perfectamente aplicable. Y por sí. supuesto, damos mucho apoyo a aquellas personas no que están fuera del país o que están en otro país y quieren buscar una atención más integral, o personas que están inclusive dentro del área nuestra, pero que tienen temor de trasladarse, o en el caso de donde vivimos en nuestra ciudad, que tenemos problemas para adquirir el combustible, la gasolina, y tenemos dificultades para movilizarnos, entonces la consulta online es una opción. Es una Ah, opción que le puedes prestar. Y mira, una consulta online, pues tienes todo el tiempo, pues todo el tiempo que qué esté bueno, disponible qué la bueno. persona y uno para Doctora, poder. perfecto. Hablemos un poco de la psiconeuroinmunología, por favor. ¿Cuándo empieza? Sé que, bueno, alguna vez hemos hablado con el doctor Roque Pérez, pero siempre es bueno refrescar todo esto. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo es digamos, el abordaje con los pacientes a partir de esta técnica que me parece muy interesante? Sí, bueno, la psiconeuroinmunología explica cómo emociones, creencias, patrones de conducta pueden tener una relación bidireccional entre lo que es el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Y es bidireccional. Todo esto tiene inherencia en cada uno de estos sistemas y a su vez estos efectos que causan se retroalimentan, ¿no? Se retroalimentan. Entonces hay información que viene y va de ambos sistemas. ¿Cómo interactúan todos estos sistemas? Entonces la psiconeuroinmunología permite tener un abordaje del paciente en su ser. No solamente contempla el área física, sino que también está considerando aquí el área emocional, el área espiritual del paciente, pues, porque es toda la interacción de qué es lo que está viviendo la persona, cuáles son las emociones, cuál es la situación que está viviendo. Y este engranaje junto con la biodescodificación es excelente, porque van allí pues juntas. Entonces, bueno, allí sí tenemos el enfoque de la medicina hameriana que permite entender cómo una situación vivida puede activar un conflicto biológico, un plan de supervivencia con el objetivo de cumplirse, de que se cumpla, que hay una necesidad biológica que no está cubierta. Y entonces el organismo, el cuerpo, digamos que recibe esa información directamente como una orden que viene del sistema nervioso. Lo interpreta como que hay una necesidad que no está cubierta y esta necesidad va a ser, digamos, la solución, va a estar en el cuerpo y va a ser expresada a través de un síntoma o a través de una enfermedad. A ver, Entonces, claro, ¿esta medicina hameriana o las leyes estas de Hammer va dentro de la psiconeuroinmunología o es parte de la biocoherencia? A ver, para tener un bueno, orden. sí, digamos que todo está relacionado. Todo está relacionado, Todo es perfecto. un engranaje, todo es un engranaje porque al final todos somos uno. Todos Entonces, somos, es verdad. tú te das cuenta cómo, fíjate que vamos a hablar, por ejemplo, de otra técnica como es la acupuntura. La compra. Y entonces la acupuntura empieza cuando tú tienes un signo, una enfermedad, y a través de la acupuntura tú puedes acceder a esos meridianos energéticos que están en desarmonía y hay la evidencia de una enfermedad.
pero te explica todo tanto que tú puedes entender. ¡Qué maravilla! ¿Cómo funciona y cómo se puede engranar? ¿Cómo tú puedes, yo digamos que tengo un entrenamiento, quisiera estudiar a más profundidad. Ahí estoy, pronto yo creo que voy a hacer la formación con el maestro Mao, porque me llama mucho la atención. La Y acupuntura, me dice. La sí, es bonito, acupuntura. es muy bonito. Y también puedes ver que tú puedes acceder a todo el campo energético y armonizar un paciente desde el Reiki, por ejemplo. Claro, Entonces, cuando llega un paciente y uno lo escucha y uno va ya, nuestra computadora va viendo a ver qué es lo que él puede armonizar más rápido a este paciente. Y entonces a veces cuando lo armonizamos a través de Reiki, la persona se relaja, armoniza sus centros energéticos y está más presto a colaborar. claro. Y cuando eso ocurre, entonces todo el resto de las terapias van a ser más efectivas. Claro, si decimos que el estrés o el alto grado de estrés o un estrés prolongado a largo plazo puede generar una enfermedad física, lo contrario, que es la relajación, que es lo que nos invita el Reiki, en varias sesiones nos va a llevar hacia el otro polo, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Ni hablar a las personas que les gusta comprender por qué les pasa lo que les pasa. Volvemos un poquito a una persona que a lo mejor tiene una úlcera en el estómago, ¿no? Y hay un proceso energético, ¿no? Pero qué bueno es que hay gente que le interesa saber por qué le pasa lo que le pasa. De ahí están esas técnicas como la psiconeuroinmunología. ¿Es así, doctora? ¿Qué podemos ver de una persona, por ejemplo, que tiene una patología en el estómago como acidez, úlcera, gastritis, por ejemplo? ¿Qué puede estar sucediendo en reglas generales? ¿No? Porque cada Bueno, paciente es un individuo, ¿no? Entonces tenemos que conocer un poco de su historia. Pero en reglas generales, ¿qué puede estar sí, sucediendo ahí una persona que tiene problemas ahí digestivos, sobre fíjate, todo? fíjate que cuando una persona está con síntomas, en este caso, digestivos, vamos a poner más que todo estómago. Hay acidez, hay reflujo, que es la sensación quemante, bien sea en la zona más alta de lo que nosotros epigastrio, ahí justo en el estómago, en la boca del estómago, o quemazón retroesternal. Y puede haber sabor amargo, puede haber eructo, sensación de llenura, todo eso. Cuando nosotros vemos ya estos síntomas, entonces decimos, a ver, ¿qué está pasando allí? Quiere decir que el sistema nervioso simpático está activo. Hay relajación del esfínter, hay aumento de la producción del ácido. Entonces esta persona está bajo un fuerte estrés. Y empezamos a indagar en qué cosas qué es lo que está viviendo esta persona. Entonces lo primero que buscamos siempre es el entorno familiar. Lo que llamamos en biocodificación el territorio, ¿no? A ver qué es lo que está pasando en su territorio. Entonces, ¿cómo están tus relaciones de pareja? Si tienes hijos con tus hijos, si con quién vives. De allí, pues si tú ves, no, todo está bien, entonces vas a otra área, a otras áreas de su territorio, áreas de estudio, áreas de trabajo. Pero la mayoría de las veces, la persona te dice que todo está normal, que todo está bien. Es lo que Entonces, dice la es persona. lo que dice el paciente y tú dices, a ver, pero si todo está bien, no estarías enfermo, porque tu cuerpo está hablando, te está dando la información. Entonces, justo como ya a través de esos maravillosos mapas que nos permite la biodecodificación, ya uno más o menos yo siempre le digo a los pacientes, yo tengo el titular, pero no tengo el desarrollo de ese titular. Entonces ya yo lo tengo, pero yo se lo voy a entregar al inconsciente, entonces a través de técnicas de relajación, de técnicas de hipnosis, llegamos hasta el inconsciente y le presentamos ese titular al inconsciente y el inconsciente saca y de repente entonces tú ves que después de dependiendo de la técnica que se ha utilizado, la persona dice, wow, no puedo creer, yo pensé que esto yo lo había superado, que esto lo había olvidado, pero esto pasó hace tantos años o eso pasó, ay sí, yo no me acordaba de eso, porque a veces no les da importancia. Entonces, cuando uno comienza en el interrogatorio también a indagar, te das cuenta que no está todo bien y que no está tan perfecto como la persona dice. Cuando uno va como que a la raíz y allí consigue el
los puntos de dolor, esos Qué puntos bueno. álgidos. Y por supuesto, cuando tú tienes herramientas como esta, la persona se sana. Y esto va unido, además, a hacerle entender al paciente que hay alguna cosa que tiene que cambiar. Ajá. No se puede, o sea, no se puede obtener un cambio siendo la misma persona, ¿no? O sea, si queremos cambiar realmente, si queremos sanar, si queremos recuperarnos realmente, implica un giro de 180 grados, ¿no? O sea, un movimiento de 180 grados. Para que haya una transformación, ¿no? Uno no puede ser la misma persona, porque siendo esa persona se ha generado esa patología. Entonces yo para salir de esa patología tengo que modificar, no puedo ser la misma persona. Y eso es lo que le tiene que aceptar el paciente, el cliente, ¿no? Le dan unos recursos, está bien, desde la ya sea desde la biodescodificación, desde las leyes germánicas, todos estos recursos que son valiosos. Después de codificar y entender, ¿qué recursos le suele dar a estas personas? Está bien, por comprender lo que le pasa, pero después de comprender, ¿qué recursos les dan ustedes? ¿Qué Bueno, herramientas les dan? fíjate, es muy importante que la persona entienda qué fue lo que le enfermó, porque si entiende qué fue lo que le enfermó, entonces es fácil hacer los cambios. Pero también hay un refuerzo muy importante a nivel celular. Para que las células funcionen adecuadamente, tengo que tener el medio adecuado para que las células se sanen. Y eso empieza con cambios de hábitos o incorporación de hábitos que no tenía y cambios en la alimentación. Entonces, eso también es muy importante. Ver cómo la persona se está alimentando, cómo está el pH de su cuerpo, porque una célula que está enferma necesita un medio adecuado, darle a la célula todo lo que necesita para que ella se sane. Entonces, todo eso es importante, darle los recursos al paciente de lo que necesita comer, de los cambios que tiene que hacer en la alimentación para alcalinizar su cuerpo. Y bueno, yo utilizo muchísimas cosas, métodos de desintoxicación. Detox. Ah, Entonces, mira qué bien, sí, los detox, interesante. y eso lo hacemos dependiendo de los pacientes, pues a través de las indicaciones de jugos verdes, los pediluvios, bien sea con los iónicos, de equipo, pero también lo pueden hacer en su casa. Hay muchas cosas que se le brindan a los pacientes a través de meditaciones. Yo tengo varias meditaciones que las comparto con los pacientes para que las realicen en su casa y se vayan acostumbrando. A mí me pasa algo muy bonito, que es que a veces hay personas que me dicen, no, es que yo no puedo meditar, es que a mí me cuesta mucho relajarme, pero después en la consulta lo viven y ven el beneficio tan importante que tienen con las meditaciones y se relajan tanto y se logra allí reprogramar el inconsciente, que descubran realmente cuál ha sido ese evento traumático que es lo que los ha enfermado. Y la invitación siempre es, Martín, que es lo bonito que yo aprendí de la biocoherencia, es de que tenemos que mantenernos en coherencia, que lo que pienso, lo que hago, lo que siento y lo que digo tienen que estar en la misma línea, porque si no estoy así, voy a vivir enfermo. Entonces, eso es la reflexión, una de las reflexiones más bonitas que yo aprendí de biocoherencia y que lo pongo mucho en práctica con mis pacientes, porque puedes hacer muchas terapias, pero si no hay un cambio profundo en ti, te vas a volver a enfermar o vas a vivir enfermo todo el tiempo. Y esa es la reflexión a la que llevo a los pacientes. Qué bueno, qué bueno. Yo utilizo muchas meditaciones y de verdad que me va muy, pero Qué muy bien. bueno. Hay muchos recursos, Muchos recursos. Y entender eso, ¿no? El paciente tiene que entender que paciente creo que viene de paciencia y entender que en una sesión de 1 hora los conflictos que tiene a lo mejor 20, 15, 10 años no lo va a solucionar en 1 hora de sesión. Exactamente. ¿No? Entonces, tiene que tener esa paciencia. No paciente por ser paciente para recuperarse, sino tener la paciencia de que no lo va a obtener eso el día de mañana, sino que son visitas periódicas y que ustedes tienen que ir evaluando en conjunto con el paciente qué cambios hay a nivel físico, Sí. cómo va en sus relaciones, cómo va en su entorno laboral, en sus relaciones con el compañero, cómo va sus relaciones en el ámbito familiar.
tienen que hacer un ida y vuelta, ¿no? Un retorno. Claro, Y no se hace. Hay gente que viene a la consulta y ya, en una sesión cree que va a solucionar su vida como si sí, fuéramos Mago Merlín, ¿viste? exactamente, Como si fuera... exactamente. Fíjate que justamente eso me llevó a mí a crear, yo tengo dos cursos online. Uno de ellos, que es el que estoy haciendo ahorita más periódicamente porque es corto, porque es de 2 horas, se llama Descubre cómo dejar de enfermarte y mantenerte saludable. ¿Y qué hice yo? Condensé allí todo lo que yo le explico al paciente que tiene que hacer. Primero explicarle cuál es la raíz de las enfermedades, por qué se enferma, cuáles son los cambios que ocurren en las células y en los tejidos, qué ocurren los filtros principales que tenemos, qué podemos hacer para que todo eso funcione bien. Y les entrego algunas técnicas para que aprendan a transformar emociones, y siempre hay una sanación grupal. ¿Qué me permite eso? Que en un tiempo es relativamente corto, porque son 2 horas de entrenamiento y después 1 hora de sesión de preguntas y respuestas, pero se hace una sanación grupal y se le da una información a muchas personas para que hagan conciencia. Y de allí parten. Y yo he tenido, de verdad, unos testimonios muy bonitos de personas que han transformado su vida, que se han dado cuenta que han descubierto qué es lo que los está enfermando y hacen cambios tan profundos que logran sanarse, incorporando y los ves luego como comparten, mira, yo estoy comiendo de esta forma, antes comía así, ahora como de esta forma. Este es mi plato, me comparten sus platos de comida, mira cómo está esto, cómo está el equilibrio. Eso es bien, bien, bien bonito. Qué Eh, bueno. tuvo, tuvo un caso de eso, una paciente que tenía mucho miedo porque ella tuvo un accidente de helicóptero y tuvo alguna fractura en la columna cervical. De por sí, que estuviera viva era un milagro. Ah, Milagro, mira. que estuviera viva. Y a ella le iban a sustituir 2 vértebras cervicales. Pero ella tenía mucho miedo a la operación. Y fue bien bonito porque una de las participantes del curso era un anestesiólogo y entonces fue súper chévere porque pudimos hacer allí el engranaje para que ella fuera preparada, la preparamos para que ella fuera a quirófano. Y ella comenzó a trabajar con visualizaciones y lo más bonito de esto fue que cuando llegó la operación, ella fue bajando los analgésicos porque ella tomaba muchos analgésicos fuertes para poder mitigar el dolor. Ella fue bajando los medicamentos y ella va a la intervención y la sorpresa fue que solamente hubo que sustituirle una sola vértebra. Eran dos, solamente le sustituyeron una. Pero eso no quedó allí. Eso fue un éxito, y eso fue un éxito. Sino que ella continuó haciendo las meditaciones, ella por supuesto hizo su cambio de alimentación, y yo iba haciendo el seguimiento con ella, y me dice, después de esa operación colocaba un collarín, a ella le colocaron ese collarín, y después yo le pregunto, mira, cuando no, yo este collar, yo voy a estar mucho tiempo con esto, y va a pasar como, decir, 1 mes y medio más o menos con el collarín. Ajá. Y bueno, todas las semanas yo le preguntaba, pues, primero, no tuvo que tomar más medicamentos. Y segundo, cuando faltaba, por decir, todavía faltaba 1 mes para que le quitaran el collarín, cuando fue a la consulta, estaba tan bien que le retiraron el collarín. Qué O sea bueno. que la recuperación de los pacientes es mucho más rápida. Cuando Ah, tienen una atención integral, el paciente se recupera más rápido, necesita menor cantidad de medicamentos. Esa es la diferencia cuando tú tienes claro, se una siente atención contenido, se siente escuchado, entonces, bueno, es más bonita. rápido. Doctora, usted mencionó un tema, justamente el ejemplo que dio desde un accidente. Desde la biocoherencia, ¿existe tal cosa? ¿Qué hay detrás de los accidentes? ¿Hay algo? ¿Qué hay? ¿Hay algo? A ver, cuéntenos un poquito, ¿qué hay Sí, detrás? bueno, es bien interesante. Fíjate que detrás de los accidentes siempre hay rabia y es una válvula de escape para que no te pase algo peor. Wow. Y está muy relacionado el órgano o la parte del cuerpo que es lesionada en ese accidente.
aun cuando desde el punto de vista biológico los accidentes no están contemplados, porque la biología no contempla los accidentes, Ujú. sí toma en cuenta es lo que se lesionó. Si se lesionó un hueso, tuviste una fractura, a ver dónde fue y buscar allí, ese accidente está relacionado con eso. Eh, y, y realmente hay que ir allá, hay que ir allá porque es lo mismo como cuando te extraen un órgano, te Sí, extraen el órgano, pero la energía del órgano queda allí. claro. Y entonces la persona le extrae su vesícula y sigue teniendo el dolor allí, sigue teniendo la molestia. Y va al médico, le hacen ecogramas y le dicen, no, mira, no, el problema es que la energía queda allí, te retiraron el órgano, pero la situación que está relacionada con eso tú no la has resuelto. Y como no la has resuelto, sigue estando allí. Mire usted. Doctora, quiero llevar esto del accidente al tema del BioShock. El BioShock, para que sea un BioShock, creo que no tiene que ser, uno no lo espera. ¿Se mira también como un accidente? Eso el sistema nervioso, ¿cómo lo reconoce el BioShock? ¿Como algo que sucede repentinamente? ¿No lo sabe manejar? ¿Cómo es esto del Sí, BioShock? sí. Bueno, el biochoc ocurre de manera inesperada, tú no te lo esperas, es intenso, es dramático, tiene esas condiciones, no le encuentras solución en el momento, para ti es lo más dramático que te ha pasado, y en ese momento la mente trata de buscar una solución a eso que está ocurriendo, pero no lo hay, no lo hay, o sea, pero es muy importante algo, es la percepción. En la percepción. O sea En la que ese percepción, accidente que usted mencionó de esta paciente del helicóptero, le puede ocurrir a muchas personas, que a lo mejor habían 5 o 6, pero cada uno lo va a tomar ese hecho a su manera. lo va a Alguien lo va a vivir, tomar como un aprendizaje, a otro lo puede tomar como algo doloroso, y otra sí, persona lo puede tomar como algo muy, pero muy traumático y que no pueda salir adelante. O sea, sí, sí, a eso sí. se refiere, ¿no? Sí, claro. O sea, fíjate que un accidente puede ser por sí mismo activar un conflicto biológico, porque en ese caso, por ejemplo, miedo a la muerte, se puede activar el conflicto de miedo a la muerte, por ejemplo, miedo a no poder escapar, eh, eh, miedo a morir asfixiado, por ejemplo, en caso de que ese helicóptero hubiese caído en agua, por ejemplo, ¿no? Miedo a morir ahogado, ¿no? Eh, puede activar muchos conflictos. Por ejemplo, en ese accidente particular, iba una mujer embarazada y un niño. Miedo a que muriera su bebé o miedo a que muriera el niño, ¿no? En ese accidente fue milagroso porque no murió nadie. Y yo vi las fotos y eso era impresionante, porque el helicóptero quedó, o sea, irreconocible. Hecho prisa. Y no murió ninguno murió. Todos sobrevivieron. Entonces, claro, eso puede generar, el accidente en sí puede generar un biochoc. Un BioShock. Sí, para más a la vida cotidiana, porque bueno, no todos nos subimos a un helicóptero, pero para que la gente lo comprenda, este mismo, un hecho similar para que se comprenda es la pérdida de un trabajo. No sé, echan a 50 personas en un trabajo, ¿no? Sí, Todas esas 50 personas no van a reaccionar de la misma manera, ¿no, doctora? claro que no, porque fíjate que, por ejemplo, allí de repente hay uno que dice, está muy apegado, es una persona que no ve la posibilidad de buscar otro empleo, de repente tiene muchos años allí y se deprime porque lo vive como una pérdida de territorio, se deprime, se encierra en su casa y pues puede activar allí ese conflicto, ¿no? Pero de repente hay otro que dice, por fin, gracias a Dios, este era el empujón que yo No me necesitaba. animaba, yo no me Ya animaba. no me animaba, pero me hicieron un favor. Gracias a Dios. Ahora sí voy a hacer lo que yo siempre he querido, el sueño de mi vida, voy a montar el negocio tal, me voy a dedicar a esto. Entonces, ese no va a ser biochoc. Al contrario, yo creo que lo va a resolver uno que tenía. Claro. Entonces, claro, depende de la percepción que tenga la persona. Y esa percepción va a variar porque hay muchos aspectos que entran allí. Desde la edad, el sexo, las creencias, los programas, esas creencias que escuchamos en la familia que nos marcan tanto, el aprendizaje que tenemos durante
todo nuestro estudio, desde primaria, los maestros que hemos tenido, los compañeros que hemos tenido, la profesión que hemos elegido, todo eso influye. Todo eso influye, es un bagaje de información que nos hace seres únicos e irrepetibles. Por eso es que reaccionamos de manera diferente. Entonces, un bioshock no se va a manifestar en todas las personas de la misma manera. Tiene que haber esas condiciones, que sea intenso, dramático, agudo, inesperado, que no se le encuentre solución. Eso es característica. Y por supuesto, vivido en aislamiento y soledad. El aislamiento y soledad es porque nadie sabe lo que tú estás viviendo en ese momento. Solo tú. ¿Cómo es aislamiento y soledad? Eso es muy lindo, porque lo escuché otras veces cuando ha venido, me parece, el doctor Roque Pérez, y alguna vez le escuchaba al maestro Mao. Aislamiento y soledad. Y muchas veces ni siquiera el entorno más cercano se da cuenta. Pero es muy difícil, doctora. O sea, las personas, ¿qué tienen que hacer? A las personas que le está pasando eso, que encima creen que su entorno no le da bola. Y a veces no le da bola porque no sabe, no sabe lo que nos pasa o no sabe lo que le pasa al otro. Pero no porque son malas personas, no están acompañando el proceso, porque indudablemente uno no es el otro. O sea, la empatía, ¿qué es? ¿Ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo es ponerse en el lugar del otro? ¿Hasta qué punto me pongo en el lugar de otro? Digo, hasta cierto punto, porque no soy el otro, no me puedo meter dentro del otro para saber al 100% qué le pasa al otro. Tengo que preguntar en algún punto, pero al 100%, o sea, no somos, porque la otra persona no es el mago Merlín, no sabe al 100% lo No que... lo sabe. Y por eso hay que ser bien empático en entender, porque claro, de repente uno como terapeuta puede entender todo y decir, ay, esto es muy fácil de resolver, pero hay que explicárselo a la persona y entender que esta persona está viendo, tiene una percepción muy diferente. Entonces, una de las cosas, una que le aprendí del doctor Roque y la otra de Rafael, una, bajar la intensidad del conflicto. Es cuando tú comienzas a demostrarle a la persona que la cosa no es tan grave como es, ¿no? Como lo ve, sino que, bueno, vamos bajando y vamos trabajando, mira, vamos a ver esto, vamos a ver estas cosas. Y lo otro que sería, pues, lo que yo aprendí de Rafael es siempre hacer dudar a la persona. O sea, tú Hacer estás dudar. creyendo que, sí, hacerla dudar. O sea, la persona cree que es lo peor que le ha pasado en la vida, que es lo peor que está viviendo. Entonces, cuando tú le dices, sí, tú crees que eso es lo peor que te ha pasado en la vida, mira, pero eso te permitió ser la persona que hoy eres. Eso te permitió tomar acciones, hacer cambios. Entonces, cuando tú le empiezas a cambiar el panorama, la persona dice, ay, sí, como que sí, ¿no? Porque sí tienes la razón. Porque en ese momento, con esa percepción, no le permite ver otras cosas. Allí es donde el terapeuta cambia la percepción de la persona. Eso es lo bonito. Convengamos que a veces entrar dentro de un contexto de ir al médico, a veces al psicólogo, al coaching, crea un contexto distinto para que la persona se abra. A veces la persona, esto de estar desolado, en soledad, a veces no se abre a veces por vergüenza, ¿no? A su entorno, no es muy íntimo confidencial Sí, con claro. su hermano, con su mamá, con su amigo, ni con sus amigos. Entonces a veces busca un contexto distinto porque la vergüenza contarle algo que es muy íntimo, ¿no? El paciente viene cuando llega al terapeuta, pero eso hay que ser respetuoso, se desnuda. Se desnuda en el sentido que te va a contar algo que a lo mejor no lo sabe ni su propia esposa, esposo, el amigo más íntimo. Entonces, como tal, implica mucho respeto, ¿no? Cuando llega un paciente, porque va a expresar algo que no, a lo mejor no lo dice en ámbitos generales. Con mucha frecuencia a mí me ocurre, pero mucho, que pacientes me dicen, esto nunca se lo contaba a nadie. Esto no lo sabe nadie en mi familia. Esto no lo sabe ni mi mamá, ni mi esposo. Me ocurre mucho. Y claro, a través de la biodescodificación, como uno tiene muchas herramientas, tú comienzas a darte cuenta qué es lo que está viviendo la persona y a veces uno lo dice, mira, tú viviste tal cosa. Y la persona se queda, ¿cómo supiste eso? Y yo, no, es que tu cuerpo lo está diciendo, tu cuerpo lo está hablando. Y es liberador. Imagínate que una persona haya vivido una situación de años, y eso nunca lo haya contado, nunca lo haya dicho. Es liberador, es liberador. Y esas son cosas
La verdad que son muy bonitas cuando uno, como terapeuta, uno agradece mucho que la persona te haya confiado eh, esa información y que tú hayas podido ser un instrumento para que esa persona logre sanar eso, ese evento o esa situación que no estaba resuelta. Ah, ok. Doctora, ¿qué conflicto puede haber pasado una persona que esté transitando un evento de diabetes, por ejemplo? De diabetes. Ok. Bueno, dependiendo si es tipo 1 o tipo 2, pero vamos a hablar así muy en Sí, general, muy ¿no? general, muy genérico. Aquí, muy genérico, y pues tenemos el circuito alfa y el circuito beta. Entonces, ambos están relacionados, bien sea con las células alfa y beta del páncreas, una la que produce el glucagón y la beta que produce la insulina. Estos circuitos reaccionan ante algunas circunstancias y lo que hacen es que paralizan su función. Y los contenidos son los siguientes. Uno, de resistencia, beta en este caso, resistencia, oposición, resistirse a algo. Me resisto a, no lo acepto, me opongo, y eso está relacionado con varias cosas. Pueden ser personas, generalmente son personas de autoridad, los padres, en los casos de los niños, la pareja, pero puede ser una autoridad importante para ti. Jefes, por ejemplo, si son en la escuela, los maestros, si está en la universidad, un profesor de la universidad, siempre son como que personas que están un poco, estás en esa postura de que te resistes a una situación, la que estás viviendo, porque no puedes deshacerte de ella, porque aquella persona está como que por encima de ti en relación a autoridad, ¿no? Pero pueden ser también a situaciones, pueden ser lugares, me resisto a estar en este lugar. Entonces son personas, lugares, situaciones. ¿Sí? Y el otro conflicto, que es de las células alfa, que es de glucagón, está relacionado con miedo a. El 80% tiene que ver con situaciones de tipo de contenido sexual, prácticas sexuales que no son agradables, eh, pueden ser violaciones, prácticas sexuales que no hayan sido permitidas o no hayan sido disfrutadas. Eh, y también puede ser asco, porque el asco puede ser literal o puede ser simbólico, ¿no? Este pudiera ser así más, más simbólico un poco, y el literal más cuando se trata de un líquido, ¿no? O puede ser una comida a una persona o a un niño que lo obliguen a comerse algo que para ella es asqueroso, aunque no lo sea, pero la percepción de esa persona es como lo viva. Y pueden ser líquidos tipo heces, orina, asco, repugnancia, puede ser inclusive olores o repugnancia hacia una persona. O sea, si te repugna alguna persona que te tienes como dice aquí en mi tierra, que calar, que soportar, ¿no? Con un olor específico. Un borracho, ¿no? Algún borracho de la familia. Es todo ese tipo de contenido. Fíjate que es muy amplio, muchas cosas que pueden vivir estas personas. Y eso depende mucho si es mujer y hombre, cuál es el estado hormonal, y depende mucho si la persona es zurda o es diestra. Depende mucho de qué se va a afectar. Wow. ¿Cuál de los dos circuitos se va a afectar? Pueden tener uno o pueden tener los dos afectados inclusive. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas. Y eso va acompañado también, primero, descubrir cuál es la situación que han vivido para poder sanar el evento, y luego eso va acompañado de una alimentación especial para poder que esos receptores que están escondidos salgan y ya la insulina pues pueda actuar como debe ser. Perfecto. Doctora, ¿mencionó que está dando un curso a distancia o me pareció? Sí, 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 ¿Cuáles yo son los cursos? ahorita tengo un workshop que lleva por nombre Descubre cómo dejar de enfermarte y mantenerte saludable. Esta segunda edición va a ser para el sábado 26, si no, vamos a ver aquí el calendario, pero creo que sí, el sábado 26 de junio a las 10 de la mañana.
Pueden ubicarme a mí en mi perfil de Instagram, que es @doctora, o sea, dr.jocelyn, con J, ¿sí? .bracho, Jocelyn es con J, termina en M, JoceNIM.bracho. En Instagram me ubican, en el perfil de mi Instagram está cómo pueden inscribirse. Y es un curso online por la plataforma Zoom. Son 2 horas de entrenamiento, 1 hora de preguntas y respuestas, y luego de eso pasan a un grupo WhatsApp donde yo estoy compartiendo constantemente información, y de regalo tienen 2 meditaciones que las pueden utilizar por mucho tiempo, unas para dormir mejor, otras para aliviar el dolor, y por allí se van haciendo los grupos, van recibiendo información constantemente. Y Buenísimo. es muy interesante porque de verdad que hay muchas personas que han aprendido, han cambiado su vida, se han sanado y han descubierto cómo se pueden dejar de enfermar, cómo pueden ser entes importantes en mantener su salud. Es el sábado 26 de junio, dice. ¿Es un solo encuentro o son varios encuentros? Sí, este es un solo encuentro porque este es el básico, luego para septiembre viene el intermedio, donde ese sí dura 2 días, dos encuentros, 2 sábados. Estoy ya preparando ahorita el grupo para que se prepare, valga la redundancia, para que estén preparados para ese intermedio, para que ya tengan un conocimiento inicial y ya puedan pasar a un nivel un poquito más avanzado con otras técnicas que pueden hacer desde su casa, que eso es lo bueno, ¿eh? Que las cosas que aprenden allí las pueden poner en práctica desde el primer día y que son muy fáciles de hacerlas en la casa. Ok. Y las atenciones también veo que las hace a distancia, así que Y teléfono de las WhatsApp. consultas también, también se pueden agendar, bien sea por, por el mismo Instagram, y el WhatsApp es 04, o sea, sería más 58 412 4709 111. Ah, buenísimo. Por Espectacular. allí me pueden ubicar también, y a través del Instagram, en Instagram me ubican, y por allí también pueden agendar las citas online. Facebook no, Instagram y WhatsApp. Instagram y WhatsApp. Sí, Perfecto. sí. Bueno, doctora, le agradezco mucho por la conversación que hemos tenido el día de hoy. El tiempo pasó volando, me encantó. Siempre con información importante, que con todos esos recursos de la psiconeuroinmunología, la biocoherencia, las leyes de Hammer, todo esto es valiosísimo. Así que le agradezco por el aporte que nos ha dado el día de hoy. Bueno, no, gracias Martín por la invitación. Yo de verdad súper contenta y disfruté muchísimo esta conversación también. Creo que, mira, hoy afortunadamente más profesionales de la salud nos estamos sumando a ampliar nuestra mente, a sumar técnicas y estrategias y aprender todas estas cosas para poder darle herramientas a las personas para que también aprendan a curarse. Urge hoy más que nunca a que todos comencemos a tomar acciones para elevar nuestra conciencia, para elevar nuestra vibración y para ser activos en nuestro proceso de sanación y de curación. Totalmente. Ya basta no darle solamente el poder a un medicamento. Tenemos que ir más allá y aumentar nuestro nivel de conciencia, elevarlo, y eso incluye estar despiertos a todo lo que nos pasa, a todo lo que acontece, y ya no solamente buscar afuera la causa, ir adentro de nosotros. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero comentar que pueden ver nuestra página web www.peruzen.org y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Peruzen. Comentarles también a los ciberoyentes que hay un grupo gratuito que se llama Mundo Holístico Perú. Ahí pueden subir sus notas, sus cursos, sus talleres. ¿Sí? Sigan con la programación de Peruzen el día de mañana. Hay muchísimos, está, ¿cómo se llama? El primer programa de nuestro amigo Facundo Galati, el día de mañana en este horario. ¿Sí? Nos vemos hasta el día de mañana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Chao.
Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.